Bueno, hoy voy a empezar de una vez, así, bienvenida. O sea, le voy a contar una curiosidad porque se me había olvidado su nombre. Ajá. Y entonces cuando yo le escribí de que le había pedido el número a su hija, Sari, yo quería que se guardara el contacto para que usted viera la foto y no pensara que, pues sí, que le iban a robar o algo así. Y entonces la tengo guardada como mamá de Sari y Miguel. Ah, bueno. Pero, Está bien. pero, o sea, después me acordé de la hermana Virginia. Vea, No. Virginia. Virginia, a ella le pusimos Virginia por mi suegra, pero yo me llamo Edith. Qué vergüenza. Bueno, pero es parte de la... Ya, fíjese que tenía en mente que iba a fallar, pero dije, no, voy a tirarlo ahí, tal vez le atine y quedó bien, pero bueno. Bueno. Hermana Edith, bienvenida. Es bien y curioso que me haya costado tenerle su nombre si la conozco desde hace años, Sí. viéndonos a cada rato en La cuestión es que como no acostumbramos a pues, decirnos los nombres. sí, aquí también, pues yo siempre a usted me he referido como hermana. Ajá. Y creo que eso pasa mucho. Bueno, de su esposo, de aquí no sé. Enrique, ¿verdad? Enrique. Ajá, sí, ya. Sí, con que la Sari no sabía que era por Saraí, pues yo la conozco por Sari, pero no sabía que era Saraí. Bueno, bienvenida, hermana, ¿cómo está? Gracias, gracias, bien, contenta, un poquito nerviosa porque, bueno, es la primera vez que voy a dar el testimonio, la primera vez que estoy así, pues, que alguien me esté preguntando. No, hombre, pero ya va a ver que todo va a fluir. ¿Cuántos episodios del podcast vio ya? Ay, esto... Mentira, no, mentira. Vaya, mire, pero para que le pase los nervios un poquito, vamos a empezar con una lista de unas cosas que he traído para que nos ubiquemos en la época, en el momento, en el lugar. Entonces, hice una listita con la ayuda de un asistente que tengo, que aquí bromeamos que a ChatGPT, de recordar cómo era El Salvador en aquella época. Entonces, estamos hablando del 99-2000. Entonces, la moneda, imagino que usted la usaba, era el colón. ¿Cuánto le daba a Miguel? En esa época Miguel, no, ya estaba en la universidad. Y para ir al colegio antes, entonces más atrás, ¿cuánto le daba para ir al colegio? Nunca le di dinero. ¿No le dio? No, toda la vida les puse refrigerio. Está bien, sí, está bueno, que aprenda. A mí me daban a veces 50 centavos de colón. Eso era lo que ahora no es, creo que sería como 5 centavos como de dólar. 5 centavos por ahí. De dólar. Vale, otra cosa es, tal vez usted lo hizo, que en esa época la música no se escuchaba como se escucha hoy, que esté en el teléfono, YouTube. No. ¿Usted alguna vez llamó a la radio para grabar? Nunca. ¿Nunca? No. Pero sí sabe qué es. Pero sí lo pensé. Ajá. Pero no. ¿Nunca le cayó la llamada? No, nunca lo hacía. Bueno, primero no teníamos teléfono en la casa. Ok. Y segundo, pues siempre lo pensé, pero igual me daba pena. Yo decía, ¿y si me contestan? ¿Se iba a cortar? Pues, sí. Vale, pero entonces, para los que no saben, antes se escuchaba la radio y teníamos estas caseteras y lo que uno decía para grabar la canción, porque para tener acceso al disco era bien difícil, uno le decía, póngamela para grabar, pero eso era para que el DJ no hablara, ¿verdad? No, para que... Y a veces ahí estaban, 6 de la mañana, y siempre metían la voz. Vaya, vamos a ver. Ok, en esa época, ¿alguna vez usted fue al cine? Sí, muchas veces. ¿Cómo era la experiencia de ir al cine en aquella época? ¿Cuál iba para empezar? Bueno, aquí en Santa Tecla, Ajá. Perdón, aquí no estábamos en Santa Tecla, pero en Santa Tecla sí. estaba habiendo cines, el Olimpia y el Coliseo. Ok. Mire, ¿y usted nunca fue al cine Variedades? ¿O nunca lo escuchó? Nunca lo escuché. Es que yo ahí fui a ver El Rey León y le pregunto a la gente y nadie se acuerda de eso. Quizás era mentira de mi mami. Entonces fue a ese. ¿Y cómo era la experiencia de ir? Bueno, habían 2 funciones. Okay. Había permanencia voluntaria, que tú te podías quedar y ¿Todo ver el día? todo el día por 50 centavos de colón. Mire, deberían de poner eso otra vez. Y la otra que eran dobles. ¿Para Ahí otra persona? No. ¿O 2 películas? 2 películas. Y de ahí ir temprano para ir a... Para agarrar el agarrar asiento. asiento. Bueno, está bien, ya vi. El cambio del colón al dólar. Al dólar. ¿Le costó? Sí, me costó. La conversión era rara, ¿verdad? Porque era bien andar exacta. en el mercado era sí. tedioso porque
bueno, uno ya sabía lo que iba a comprar, acostumbrados a comprar colones y después que eran dólares. Ajá. Y todo mundo ahí con la calculadora, Sí, o la cierto. gente que no tenía calculadora, A 8.75. haciéndola, exacto, entonces fue Vale. bien tedioso. No sé si usted se acuerda de esa transición. Hoy los números tienen 8 dígitos, pero se acuerda que hubo un tiempo que eran 7. 7. Y que no sé en qué año fue que dijeron, vaya, a partir de hoy, y fue casi que de un día para otro, todos los números celulares se les agrega el 7 y el 6. Y el 6. Y todos los números de casa se les agrega el 2. Entonces, y fue bien raro porque a mí me costó como un mes acostumbrarme que eran 8. ¿No se acuerda usted de 8 eso? dígitos, ¿cómo no? Sí. También. Vaya, entonces ya nos ubicamos un poquito que no estamos tan jovencitos. Pero ya se le pasaron los nervios, todavía no, sí, poquito. Vaya. La idea del podcast, la idea del proyecto es poder compartir historias que puedan ayudar a otros, que otros puedan escucharlas y que quizás para la historia que usted va a contar, que quizás que haya personas que no hayan sanado esa experiencia todavía o que puedan remover recuerdos, ¿vea? o cosas que pasaron, que puedan escuchar que Dios también transforma y que Dios también cuida y que también a personas que no les tocó fácil, como sé que Miguel ya nos adelantó, les pasó un poco a ustedes, pues puedan escucharlo y puedan sentirse reconfortados que Dios también tiene un propósito para ellos. Así es. En el primer episodio que grabé del podcast vino su hijo mayor, Miguel, y contó lo que él vivió desde su perspectiva y desde lo que él vio, ¿verdad? De cómo vivió el terremoto del 2001. No sé, ahora cuando él lo contó, él cuenta que él estaba en un mercado, pero que quien estaba en la casa era usted, ¿verdad? Así es. Entonces aquí es todo suyo. Bueno, el 2001, enero del 2001, pudimos reconocer y ver cómo la grandeza del Señor, cómo la misericordia de Dios pudo cambiarnos la vida, darnos cuenta de que Dios nunca nos dejó en ningún momento. Tenía a Saraí de 35 días de nacida. Había sido un parto por cesárea. Yo aún estaba delicada de salud, no me había recuperado bien. Todavía me costaba para incorporarme, pararme, sentarme. Y ese día sábado, como todos los sábados, mi esposo no trabajaba. Amanecimos, bueno, contentos, haciendo comida. Recuerdo que estaba una señora que me estaba colaborando en la casa y estábamos preparando 2 tipos de comida, porque la idea era ir a la iglesia el día domingo, entonces dejábamos el almuerzo hecho para domingo, haciendo el almuerzo de sábado y para el día domingo. Y era una bulla y una alegría. Josué, mi segundo hijo, de 7 años, estaba acostado en el sillón de la sala viendo televisión, en ese momento, minutos antes del terremoto. Y a la niña la acababa de bañar, la llevé a su cuna, dormida. Me fui a sentar y de repente vi pasar a mi esposo y le dije que fuera a traer a la niña, que la sacara del cuarto y que la llevara a la sala. Nunca había pasado eso, porque si estaba dormida, pues ahí la dejábamos. Y solo se me quedó viendo y me dice, pero está dormida. Sí, pero casi nunca, no tenés mucho tiempo para estar con ella. Sacala y la chineas. Y él se la llevó. La sacó, se sentó en el sillón que daba para la calle. Cuando comenzó el temblor, pensamos que iba a ser algo lo normal, que normal. Dura un poquito. Pero luego que más fuerte, él se levantó. Y lo lógico para todo mundo es irse para la calle. Y él se fue, corrió para el patio. Y cuando pasó corriendo, me gritó que saliera. En ese momento yo me quedé como paralizada. La señora que nos estaba ayudando llegó, me abrazó
y quedamos pegadas a una pared frente a la tele, frente al sillón donde estaba mi hijo acostado. Él se levantó, me abrazó. Yo no pensé en ese momento en Dios, clamar, orar, no pensé nada, quedé en blanco. Cuando el niño se acercó y me abrazó, comenzó a decir: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo solo lo vi. Josué. Y mi esposo me gritaba desde el patio ya con la niña. Y me decía: Edith, salí, Edith. Y yo no me podía mover. Los tres estábamos abrazados, la señora, Josué y yo, y no me podía mover. Me gritó 2 veces. La tercera vez ya no lo escuché. Solo vi sus labios, la articulación que me llamaba. Y justo en ese momento salí corriendo. Bueno, antes de eso, la tierra se abrió. Donde estábamos paradas, el sillón donde estaba mi niño se hundió la mitad y luego se cerró la tierra. Y allí eso fue lo que me hizo reaccionar y salir corriendo. Cuando ya estábamos en el patio, oímos un estruendo que no sabíamos qué había sucedido, pero la señora y yo saltamos. Hizo como un rebote el estruendo. Y luego caímos al suelo, yo caí acostada, ella me cayó encima y yo estaba operada 35 días. Necesaria. Y luego, como yo quedé abajo, yo vi cómo la pared del vecino de su segunda planta venía hacia abajo. En el patio de nosotros había una pila. La pila se comenzó a mover, con el movimiento se comenzó a mover, de tal forma que cuando cayó la pared, quedó sobre la pila y nos hizo puente. Ya no nos alcanzó. Y un silencio, ya no se escuchó nada. Comencé a oír a mi esposo que me gritaba y le pude hablar. Le dije: no nos pasó nada, estamos bien. Él logró sacarnos de en medio de donde estábamos, solo tierra nos había caído. Logró sacarnos. Cuando ya nos paramos, cuando me puse de pie, sentí como cuando una tela se está descosiendo. Era mi piel. La operación se estaba... Híjole, pero yo no dije nada, porque ni me imaginaba lo que había sucedido. Yo pensé que solo había sido la casa, que solo había sido allí algo que había sucedido. Pero en ese momento solo vi un poco para atrás y ya el resto de la casa no estaba. Solo el patio donde nos habíamos refugiado. Y era un pedacito, quizás algo como de 3 metros, 3 por 3, el espacio donde estábamos. Ya nos paramos y estaba todo oscuro. La sala, los cuartos, eso. Todo desapareció, todo. Quedamos en una esquina. Y luego mi esposo vimos que todo oscuro, era tierra y solo había un hueco. Y me dice: los voy a sacar de aquí, vamos a salir de aquí. Y había quedado un balcón. Y su esposo con Sari. Y mi esposo con Sari. Y ya tenía a Josué y solo las dos estábamos, la señora y yo, hacia un ladito pegaditas. ¿Y en qué momento se separó usted de Josué? No, porque me dijo que Josué la abrazó. Sí. ¿Y en qué momento se separó de él? Cuando él vio que se abrió la tierra, ajá, y que se fue el sillón, Josué salió corriendo a buscar a su papá. Y luego me dice que nos iba a sacar. Usó ese balcón que había quedado, ese balcón no estaba ahí. De la fuerza, ese quedó empotrado, se movió del lugar. Y él lo usó como escalera y pudo salir. Cuando él salió y solo me gritó y me dice: Edith, no tenés idea de lo que Dios ha hecho por nosotros. Igual no me imaginaba lo que iba a ver cuando saliéramos.
Sacó primero a la señora, luego le dio a la niña, le dio a Josué, y yo le dije que yo no iba a salir porque pensaba, tengo que subir como escalera, luego él me va a estirar, y si yo me estiro y a mí se me venía lo peor, quizás me voy a partir, me voy a abrir, se me van a salir hasta las tripas, decía él. Y me dio un miedo y comencé a temblar, y él me dijo, no te voy a dejar, te voy a sacar. Él no sabía lo que a mí me estaba pasando, él pensó que era miedo. Y luego bajó, yo no recuerdo ya cómo hizo para sacarme, pero luego ya estábamos arriba, sobre la montaña de tierra. Vi hacia enfrente donde estaban el otro pasaje, no había absolutamente nada, no había ninguna casa, no había nada. Y él nos dijo, no vayan a ver para atrás, nadie vaya a ver para atrás. Vean para abajo, hay muchos cables con electricidad, y vayan poniendo sus pies donde yo dejo las huellas. Si a mí me pasa algo, ustedes tienen que buscar otro camino. Él se podía hundir, se podía electrocutar, cualquier cosa pudo haber pasado. Y nos repetía constantemente, no vean para atrás. Y yo quería ver para atrás, pero me daba miedo porque se me venía la imagen de la esposa de Lot. Y yo decía algo. De hecho, justo estaba pensando. ¿Qué ha visto él que no quiere que veamos para atrás? Y yo giraba un poquito la cabeza, pero poquito, y no miraba nada. Caminamos, hasta que llegamos a tierra firme. Cuando nosotros llegamos a la esquina de lo que había sido el pasaje, venía mi hermana, que ella vivía en la casa del frente. Mi hermana había dejado a su niño de 10 años, a la empleada. Y cuando mi hermana me vio solo con mis 2 hijos, la empleada, mi esposo, nos vimos, y yo no pude mantener más mi mirada con ella, y me agaché. Y allí dice ella entendió que yo no tenía a su hijo. Ella llevaba la esperanza que su hijo estaba conmigo. Bueno, esa mujer comenzó a gritar desgarrada, ella gritaba, le pedía a Dios que le devolviera a su hijo, y pasó. Luego nos fuimos casi a las afueras de la colonia, mi esposo nos llegó a dejar, ahí me quedé sentada con la niña había estado dormida en los brazos de su papá minutos antes. Y ya llevábamos más de 1 hora, como 2 horas quizá, y ella no despertaba. Y la gente pasaba y nos veía llenos de tierra. Y yo solo andaba con mi blusa y un short. Descalza, perdí mis zapatos. Mi blusa andaba rota. La niña llena de tierra, y comenzó a llegar gente, y cuando nos veía, una señora me llevó una manta, otra señora que comenzaron a llevarme cosas en lo que yo estaba ahí sentada esperando a ver quién iba a llegar a recogernos. Mi familia comenzó a preguntar qué de nosotros, qué había sucedido. Pero fue algo la mano de Dios que estuvo ahí en todo momento, porque luego cuando yo vi las fotografías aéreas, era una esquina, quizás donde está esa mesa, una esquina chiquita. El aluvión venía rectecito, y cuando llegó a nuestra casa se formó como una Y, y era justo el pedacito donde nosotros quedamos. No tuvimos vecinos que sobrevivieron de la casa de arriba ni las de abajo. Fuimos los únicos sobrevivientes de todo el pasaje. ¿Y por qué mi esposo no quería que viéramos para atrás? Porque íbamos a ver a nuestros vecinos, las cabezas, las mitades, brazos, piernas. Dice que había una cantidad de gente allí mutilada, órganos. Nuestro vecino de la par estaba con los ojos de fuera, solo estaba su cabeza. Y él iba viendo todo eso,
todo había quedado atrás. Dios tuvo cuidado de que ni mis hijos ni yo, en lo que íbamos bajando, seguramente ahí estaban el resto. Habían partes de personas, pero jamás lo vimos. Ni mis hijos ni yo. Solo mi esposo, que iba abriendo el camino. Y ahí pudimos ver cómo la misericordia de Dios nos persiguió, nos sostuvo, hasta que llegaron a sacarnos de ahí. Llegó mi hermano a las horas de estar ahí ya esperando que alguien llegara por nosotros. Nos trajeron para Antiguo Cuscatlán, a la casa de mi hermano, y allí fue 40 días que estuvimos refugiados en esa casa. Y desde el día 1 que nosotros llegamos ahí, comenzó la provisión del Señor. No habíamos pasado ni 3 horas de estar en la casa de mi hermano cuando alguien me llamó y me preguntó qué leche tomaba la niña, qué necesitaba. Y yo le dije, no tengo nada. Y me llevaron desde el shampoo hasta lo último, como que había tenido un baby shower. Pero es que todo lo necesario para ella. Y la niña no despertó sino 5 horas después, hasta que ya estábamos en un lugar estable, seguro. Ella despertó. Y la gente me decía, no le vaya a dar pecho, porque a la niña le va a pasar algo, que se le va a enfermar, que le va por el susto que yo había llevado. Pero yo decía, si Dios nos ha rescatado de donde venimos, ¿qué le va a pasar a ella si yo la voy a amamantar ahorita? Le di, comió hasta donde quiso y no le pasó nada. Sí, ahí está sanita. Ahí está, sanita atlética. La muchacha. Toda atlética. Y luego esos 40 días, pues todos los días, no hubo un tan solo día que la provisión de Dios no llegara. Ropa, comida, dinero, y gente que llegaba a orar, gente que nos decía, se pueden ir para mi casa, porque nos habíamos ido a las 2 familias, la familia de mi hermana y nosotros, ahí con mi hermano. Su hermana la que vivía enfrente. Mi hermana que vivía enfrente y que perdió su niño, y a la empleada. Y allí ¿la empleada estuvimos. De ella? De mi hermana. Sí. Cuando como se dice que no vio hacia atrás, pero me imagino que aunque ya en la esquina o donde se separaron, quizás ahí sí medio vio o volteó a ver. Allí en esa esquina justo estaban los 2 mejores amigos de Josué. Ahí estaban los cuerpecitos de los niños. ¿Y cómo reaccionó Josué? No, él no los vio. Él no se fijó. No, o no los vio o ha bloqueado todo lo que sucedió. Y cuando usted los vio y ve hacia atrás, o no sé si vio al final hacia atrás, no, nunca vi hacia atrás. Pero vio la masa de tierra que sí. A la distancia, pues me imagino que cuando vio eso, ¿en qué momento le cae el 20 que usted acaba de perder todo? Que sintió, o sea, como que quizás ya, o sea, que sí había pasado algo grave, pues, me refiero. Sí, hasta ese momento no realizaba. Todavía no le cae, eso es lo que quería saber. Ajá. No realizaba. Solo vi que estaba consciente que ya no teníamos casa, y cuando busqué la casa de mi hermana, igual que no estaba. Estaba cubierta. Pero luego no realicé que había sido algo, una destrucción total. Para mí, que solo habían sido las 2 casas. Y que esa tierra bajó como un río y se quedó allí. Pero jamás pensé que las casas habían quedado soterradas, o que muchas se fueron desde los cimientos. ¿Y cuando vio las tomas aéreas, ya, o en qué momento le cae el 20 de lo que había pasado? Quizás como una semana después. Cuando vi las fotografías y comencé a ver el espacio donde se abrió la tierra, justo donde estábamos. Y ahí yo dije, no, es que el Señor, las maravillas del Señor, o sea, mucha gente nos decía, es que no les tocaba. Y yo digo, sí, no nos tocaba, pero Dios en su misericordia
es como que si Él nos hubiera sacado con su mano y nos sostuvo ahí. Y toda la gente se fue, pues todos los que estaban ahí, que estaban en las casas, no quedó ni uno. Cuando Miguel cuenta, porque Miguel no estaba con ustedes. Miguel es su hijo, para los que ven. Miguel es el hijo mayor de la hermana Edith, que dice él que estaba en el mercado ahí cerca y que se ha regresado corriendo. No sé si ustedes se acuerdan en qué momento lo vio a él o no se acuerda si lo vio ese día. No recuerdo si lo vi. Entonces yo le decía a Miguel que pues es una historia fuerte que yo quizá, y por eso quería platicar con usted, porque Miguel esta parte, que todo lo que usted nos acaba de decir, la conoce por lo que ha escuchado, pero no estuvo en la casa, ¿verdad? Entonces le digo que cuando él me contaba, yo busqué las imágenes en el episodio y las voy a volver a poner acá. Se ve ese huequito. Sí. O sea, cuesta encontrar una de buena calidad por la época, sí. pero se alcanza a ver ese huequito que ustedes mencionan y me digo, esa es la casa, ahí está la casa de ellos. Sí. Bueno, no es ni la casa, era el patio. El pedazo del patio de donde ustedes estaban. Sí. Que si ustedes hubieran hecho lo que todo el mundo hace de ir hacia la calle, pues no estuviéramos platicando acá, pero a eso voy. Como usted lo acaba de decir, o sea, todo el pasaje, o no sé cuántos pasajes fueron al final, o sea, son personas que no están, ¿verdad? Y me pongo a pensar, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que solo ustedes, o sea, que casualmente o corrieran a ese lado, a donde no iba a pasar nada, y que en eso 3x3, como dice usted, ustedes se salvaran, sí. Y pudieran incluso salir tranquilamente por su cuenta, porque creo que si salvaron a algunos otros fue quitando tierra, sí. Y todo, sí. Otros murieron al instante por el impacto y todo. Y ahí es donde yo digo, creo que la misericordia de Dios va a que si los sacó de ahí es para que hablen de la maravilla y de que hay un propósito de que ustedes pudieran alcanzar más vidas a través de esa anécdota. Y aquí viene mi siguiente pregunta. Ustedes, ahí empezó, ¿verdad? Un proceso, porque perdieron todo. No sé si tenían carro en esa época. Sí. Me imagino que perdieron el carro, perdieron la casa, sus pertenencias, no sé si las recuperaron. Nada, absolutamente. Ni ropa, ni nada. Bueno, básicamente empezaron de cero otra vez. Entonces aquí es mi curiosidad, porque fue un proceso que volvió, ahí es donde viene la parte de, ok, Dios nos salvó, y viene el proceso de volver a creer en Dios, de que si Él nos salvó, vamos a volver a llegar a un punto donde volvamos a estar con estabilidad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue el regreso al trabajo de su esposo? La tiernita aquí, Sari, cómo creció, cómo era la vida, porque Miguel contaba que vivían no sé cuántas personas en una sola casa, que eran muchas, y cómo fue ese proceso hasta que llegaron a un punto que cuando yo los conocí eran personas, porque los conocí 5 años después de eso. Miguel ya andaba su un tercelito verde que tenía. Sí. La Sara estaba bien chiquita, pero ya Miguel era una persona que trabajaba, y ustedes venían en su carrito, creo que era una camioneta, si no mal recuerdo, no recuerdo muy bien ahorita, pero ya para mí eran una familia que estaba normal. Nunca me hubiera imaginado, de hecho la primera vez que alguien me dijo que Miguel había contado un poco de eso, yo no le creía hasta que Miguel me lo contó. Entonces, ¿cómo fue esa otra parte del proceso? Bueno, sí, te cuento. Que 40 días estuvimos en la casa de mi hermano. Luego de esos 40 días nos fuimos a rentar una casa siempre en Santa Tecla, las 2 familias, mi hermana y yo. Mi hermana con sus 2 hijos que le sobrevivían, su esposo y ella, eran 4, y nosotros 5, porque mi mamá andaba con nosotros también. Mis 3 hijos, mi esposo, mi madre y yo, éramos 9 personas viviendo en una casa de 3 habitaciones. Cuando nos fuimos de la casa de mi hermano, no llevábamos más que solo puros tanates, pura ropa, bolsas. Bueno, es que era una locura.
porque nos habían regalado tanta ropa, pero tanta ropa, que luego fuimos a seleccionar para regalar en los albergues. Pero cuando nos fuimos para esta casa era pura ropa. Había venido mi hermano de Estados Unidos y él también pues nos ayudó para el traslado, que nos fuimos como a las 9 de la noche, hicimos el traslado para esta otra casa. El día siguiente mi hermano fue a comprar madera, tablas para hacernos repisas y que pusiéramos allí pues la ropa, trastos y armar ya los cuartos. Y allí nos dividimos, eran 3 cuartos, en uno dormían todos los hipotes y en los otros 2 restantes las 2 parejas. Y allí a comenzar otra vez, comprando trastos, comprando una cocina y equipando la casa para las 2 familias. Gracias a Dios, con mi hermana, mis sobrinos, mi cuñado, todos siempre vivimos en paz. Ellos son cristianos. Nunca tuvimos problemas ni con nuestros hijos, porque cuando hay ya muchos hipotes, sí, los pleitos, que por la tele, que por esto, por lo otro, pero siempre estuvimos en paz. Vivimos 6 meses juntos. Ya luego que mi hermana fue la primera que se fue, ella me dijo: quédate vos viviendo aquí porque tenés chiquitos y yo me voy. Ella había conseguido otra casa, ella se fue. Y bueno, bendito Dios, a mi esposo nunca le faltó el trabajo, siempre estuvo trabajando. Teníamos un negocio, pero perdimos todo en el terremoto, así es que él solo se quedó trabajando y ahí saliendo adelante. Habíamos reunido dinero del que la gente nos había llevado. Meses después pudimos comprar el carro y así pues llegamos a vivir a otra casa, después una casa más grande, ya los muchachos estudiando, ya más grandecitos, y hasta el día de hoy Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y compramos otra casa en Pinares de Suiza. Que es la que yo conozco. Es la que tú conoces, estamos más pegaditos a la montaña. Y la gente que nos conoció, ¿de dónde salimos? Y me decían cuando nos fuimos para Pinares: ¿y no les da miedo que se han venido más al pie de la montaña? Si allá estaban un poco retirados. Y lo que pasó, a mi esposo nunca le dio miedo irse para allá. A mí sí me daba miedo, pero bueno, yo decía, hay que seguirlo, es la cabeza del hogar y él sabe lo que hace. Y él me dice: lo que se tenía que caer ya se cayó. Y aquí yo sé que Dios aquí no. Si esta casa la he comprado, no estábamos buscando comprar casa. A él le llegó la oferta y se prestó todo. Dios abrió las puertas para todo. Entonces, si Dios ha provisto para comprar esta casa en este lugar, es porque Él nos quiere aquí y nos va a seguir protegiendo. Y ahí estamos. Así es que, como repito, la misericordia de Dios no nos ha abandonado, nos ha perseguido, ha sido fiel. Ya la chica que llevaba yo después del terremoto de 35 días de nacida, 35 días, un mes, ya es profesional. Josué igual, y pues Miguel igual, todo con su familia. Ya soy abuela de 2 preciosas niñas, y sé que Dios tiene más cosas preparadas para nosotros, porque si nos sacó de allí, que nadie decía, la familia que vivía acá también murió. Y lo que tú me decías al principio, mucha gente, después que nos encontramos, hubo una señora en especial que vivía a la par. Ella perdió a su esposo, sus 2 hijas y a un nietecito. Ella andaba trabajando. La primera vez que me vio, yo contenta cuando la vi, la iba a abrazar y me empujó y me dijo: usted no me abrace, usted no me toque, usted tenía una tiernita y ni ella se le murió, me dijo. Usted pudo salir de allí y mis hijos no. Y yo no hallé qué decirle, porque
estábamos en la misma ubicación, estábamos pegaditas a las casas y ella no realizaba, no le daba una razón de por qué nosotros sí y ellos no, si estando las casas pegaditas. Porque cuando se abrió la tierra, luego se volvió a unir para la segunda casa, para llevarse a la segunda casa. No quedó nada tampoco. Entonces la señora no le hallaba lógica, que cómo, dónde nos metimos, que qué pasó ahí. Y hasta el día de hoy la señora nos ve y no nos puede, no nos habla, porque yo no perdí ni a mi tiernita, decía ella así. Bueno, le tengo otra pregunta. Eso fue el 13 de enero de 2001. ¿Qué sintió o qué pensó el 13 de febrero del 2001? Para el 13 de febrero estábamos todavía en la casa de mi hermano. Estábamos desayunando. Mi hermano, que había venido de Estados Unidos, nos estaba dando una charla diciéndonos que si volvía a temblar, como quedaron réplicas fuertes, que si volvía a temblar, que tuviéramos la calma, que nos controláramos. Ya nadie de nosotros salía corriendo. Temblaba y por muy fuerte, nadie salía corriendo. Nos quedábamos sentados, ubicábamos por dónde salir, íbamos despacio. Y ese día, hablándonos él de eso, cuando comenzó el otro terremoto. La casa de mi hermano era una casa vieja. Fue un día de semana en la mañana. Un día de semana, un día miércoles. Que la mayoría estábamos estudiando. Sí. Y el que nos estaba dando la charla se pasó sobre la mesa del comedor y sale corriendo. Y nosotros, solo mi esposo me agarró de la mano, él tenía a la niña. Otra vez. Y salimos caminando tranquilos. Pues, cuando tiemble, corrieron de tu papá. Y ya no nos dio miedo. A partir de ese momento ya los temblores muy fuertes o lo que pase no nos da miedo, porque ya pasamos lo peor. Entonces yo digo ahora, si algo nos va a suceder, yo preferiría que fuera para toda la familia, ¿verdad? Que no fuéramos juntos, pero si no, pues Dios sabe, Dios tiene el control de nuestras vidas. Sí. Él sabe por qué nos dejó. Pero cuando empezó el temblor, pensó algo, usted tuvo sentimientos encontrados o simplemente... Cuando fue el de enero. El segundo, no, el de febrero. El segundo. Bueno, no, solo recuerdo que le dije al Señor que Él tenía el control y que si iba a ser igual, pues que nos ayudara, como nos había ayudado ya con el primero. ¿Sabe qué? Ahorita le voy a contar algo y luego le voy a hacer una pregunta, que era lo que le dije antes de empezar a grabar. Sí. Pero eso no es serio, así que, porque la parte seria ya la contó. Pero eso sí, cuando el 13 de enero del 2001, yo justo le contaba a Manuel, un amigo de acá, y le digo que mi mamá, yo suelo contar que mi mamá me obligaba a leer la Biblia. Entonces, ese día, era un sábado, el día que pasó todo. Quizás en el momento que usted estaba cocinando, mi mamá me dice, mira, me dice, ¿no has leído la Biblia? Y si querés salir a jugar, porque fíjese que no todos los sábados en el pasaje salían los niños a jugar, no siempre, y ese día todos andaban afuera. Justo ahorita voy cayendo en eso. Y me dice, mamá, si querés salir tenés que leer. Porque yo tenía 10 años, acababa de cumplir 10 años, entonces estaba chiquito. Entonces vengo y agarro la Biblia, y ese día quise salir de creativo y dije, no voy a leer Proverbios ni Salmos, voy a leer Apocalipsis. Y leo Apocalipsis, y justo con una cosa de la venida de Cristo que me dejó asustado. Y hasta me sentí mal por haberlo leído, porque yo sentí que eran cosas bien fuertes. Bueno, ya me dieron permiso de salir, salgo en la bici, todos los niños estaban jugando, hasta las empleadas, vea que era raro ver eso. Y mi mamá tenía tortillería, entonces ya eran las 11, el portón ya estaba abierto.
Y yo ya había pasado 2 veces en el pasaje, me había agarrado de andar sin manos en la bici. Doy la vuelta. Cuando vengo entrando al pasaje otra vez, sin manos, oigo, cuando yo iba algo rápido, casa que yo pasaba, y yo me acuerdo que justo esto pensé, qué raro, hoy todo les ha dado por botar los platos. Eso fue lo que pensé. Pero en eso, cuando yo seguía avanzando, los vecinos estaban regados los niños en el pasaje, pero yo veía que todos iban para arriba. Y yo pensé que quizás era el juego conmigo de huir de mí, decía yo. Entonces seguí en la bici y había una casa que nosotros sabíamos que vivía una señora que era bien linda gente con casi todos. Y justo cuando paso por esa casa, escuché. Y llego al pasaje y ya veo que todos los niños los estaban como agarrando. En la última casa vivía un pastor. Y lo veo que salen unos chorcitos que yo creo que eran boxers, porque después me puse, ya voy ya grande. Ese señor nunca lo vi así, ese señor salió de boxer. Y sale así y de repente nos agarran los adultos que estaban. Me acuerdo que de repente me jalaron así y el señor, y ahí fue lo que me asustó: Señor Jesús, esta es tu venida. Y yo, no, dije, ¿para qué leí Apocalipsis? Dije. Y yo pensé que por mi culpa había temblado. Se lo digo que un niño de 10 años, vea, así estaba pensando. Y entonces a mí me asustó mucho porque el Señor decía, no el Señor Dios, sino el pastor decía, Señor, llévanos contigo, por favor, aquí estamos todos, mira tus hijos, decía, y él gritaba. Y entonces yo de verdad, como un niño, y yo siempre he tenido mucha fe en Dios, y yo creo en Dios, y soy alguien que ese tipo de cosas las toma bien en serio. Y cuando empezó a decir eso, yo vi el cielo, y yo esperaba que se abriera y que nos levantaran. Entonces yo sí estaba esperando eso, más que había leído Apocalipsis. Y la cosa es que recuerdo que, no sé si les ha pasado, que uno ve que está así y uno ve como desenfocado, que se queda como ido. Uh-huh. Y entonces yo solo veía que la tierra le hacía así, y las casas como que eran trapos le hacían. Y ya en eso pasa, y como unas empleadas me habían agarrado, me habían dejado como escondido, mi mamá no me veía, solo veían a mi hermano. Entonces yo escuchaba a mi mamá hablar, pero como yo solo había vivido pequeños temblores, yo nunca había estado en un terremoto. Y ya mi mamá me dice, ya cuando mi mamá cruzamos mirada, yo como, hola mamá, sí, tranquilo. Y la cara de mi mamá era pues pensando lo peor, vea, sí. ¿Dónde está mi hijo? Y ya se me acerca, ya nos lleva a la casa, oramos y todo. Entonces fue una experiencia bastante rara. Me imagino que para ustedes fue mucho peor, ¿verdad? Pero en nosotros, como la luz no sé si, bueno, la luz vino hasta el día siguiente, todo era una sensación bien extraña. Yo no sabía cómo, de esas pocas veces en mi vida que uno se siente y es como que uno solo existe, porque es bien raro lo que yo sentía en ese día, y era un ambiente bien pesado. Por eso le preguntaba cómo se sintió después, porque cuando volvió a temblar en febrero, otra vez volví a sentir ese ambiente bien pesado, y que las miradas, y como que uno quiere platicar de eso y no, y como que le da miedo, y es una cuestión bien extraña. Pero ese ambiente era en todo el país, porque pues sí, fue algo nacional. Sí. Y aquí viene lo que le quería preguntar. Mi mamá tenía el negocio, entonces llegaban infinidad de personas, mujeres, hombres, y cada quien llega con su plática y con su cosa. Pero el tema era obviamente los terremotos. Y usted sabe que antes había muchos mitos y cosas así. Entonces tú de repente, y esto yo sé que les puede parecer gracioso, pero de verdad lo dijeron así. Y varias personas le llegaron a decir a mi mamá, mire, y usted no ha escuchado, no vio la noticia del niño sapo, le dijo algo así. Y mamá, sí, porque hay gente que cree mucho esas cosas. No, que nació un niño feo, le dice, un niño sapo que habló. Ay, no. Y que dijo que el 28 de marzo va a haber otro terremoto. Y mamá, sí, pero ¿sabe qué es lo más chistoso? Que vino otra persona del otro lado de la colonia a decir exactamente lo mismo, del niño feo, el niño sapo, una cosa así. Bueno, total que todo el mundo, al menos en la colonia, no le puedo decir que en el país, pero yo escuché eso en un montón de gente, que el niño sapo, o algo así, y que el niño, dicen que nació, o sea, era la historia que contaban ellos, y que dijo que el 28 de marzo iba a haber otro terremoto. El 27 de marzo en la noche
metiendo el miedo. Y mire, el 28 de marzo a las 8 de la mañana, un temblor bien fuerte de los que ya tenían ratos de no ver. 2 horas después, otro. 2 horas después, otro. Y ahí le dije a mi mamá, no, eso sí es cierto. Mire, Era cierto, y como los del pasaje, en el pasaje habían escuchado la noticia y no era broma, y como estuvo temblando todo el día fuerte, todos los del pasaje y la colonia entera se pusieron de acuerdo de dormir afuera y se le ha pagado doble a los vigilantes para que los que hicieran para rondas. Que pasaran hicieran más rondas toda la noche. Y me acuerdo que como teníamos pick-up, nos pusieron unos colchones en el pick-up y los bichos, o sea, todos los niños del pasaje dormimos en el pick-up de nosotros ahí, y nos habían puesto una lona que agarraban de un techo, y los papás se turnaban cada 2 horas, creo, para estarnos cuidando. Y para los niños, para nosotros de niños, fue un campamento, ¿eh? Nosotros bien tranquilos jugando a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿eh? Pero no sé si usted escuchó algo de eso o si se acuerda del niño sapo. No, nunca escuché del niño sapo. Pues quizás solo fue en la colonia del bendito niño sapo. Sí, eso nunca lo escuché. Bueno, quería salir de la duda y dejar la anécdota por si alguien ha escuchado del niño sapo en los anécdotas en la vida. Bueno, le agradezco mucho el haberse abierto para contarlo. Le soy sincero, me impactó bastante, a pesar de que conocía las generalidades. No dudo de que, como le decía hace un momento, cuál es la probabilidad de que justo ese pedacito haya quedado abierto para que ustedes salieran. Lo que me hace pensar que más allá de solo salvarles la vida, porque su vida y la de las otras personas que no pasaron vale lo mismo ante los ojos de Dios, pero si la de ustedes se les dejó ese espacio para salir, es porque hay un propósito que es, y lo veo que se está cumpliendo en la vida de ustedes, de Miguel, de ustedes, de su esposo, con el testimonio, con las vidas de cada uno de ustedes. Y qué bueno que haya venido a hablarlo acá, porque ahora también su testimonio, su historia va a llegar a más personas, y va a ser también cumplir parte de ese propósito del que Dios la sacó, para que ustedes hablaran y dieran a conocer de que en medio de todo ese caos, Dios dijo, lo voy a rescatar a ellos para que hablen de las bondades que tengo aún con mi pueblo, ¿verdad? Sí, entonces se lo agradezco mucho. Un pensamiento que quiera, un saludo, saludo a mi mamá, a mi papá. Fíjate que solo quiero, aprovechando que es testimonio, el domingo el pastor hablaba sobre que Dios trae sanidades a nuestro cuerpo y muchas veces no nos damos cuenta de cuando Dios ha obrado. A mí me pasó algo. Hace 22 años me hicieron una ultrasonografía de la vesícula y me dijeron que tenía cálculos porque me había estado doliendo entonces. Y para ese entonces la doctora me dijo, tenés que operarte porque son muchos cálculos, porque si no te operas, esto genera cáncer después. Pero si lo dejé, ya nunca me dio dolor, y a veces me acordaba cuando comía cosas grasosas, me daba un leve dolor, pero ahí. Y bueno, siempre orando, yo me ponía en las manos, me declaraba sana. Y aquí, pues en los cultos, también cuando el pastor decía que pues uno levantara las manos y oraba por sanidades de esto, del otro, igual. La cuestión es que ayer me fui a hacer una ultra porque la doctora quería ver cómo está el hígado, el vaso, y bueno, y le digo a la doctora de paso, ¿y ya me vio la vesícula? Sí, me dice. ¿Y cómo está? Bien. Y con esta ultra que me está haciendo puede ver si tengo cálculos. Claro que se puede verme. Y me dice, ¿por qué? Porque a mí me dijeron hace 22 años que yo tenía cálculos y que tenía muchos. Y me vuelve a pasar el aparatito. Pero esta vesícula está limpia, no tiene cálculos. Y ahí me recordé lo que el pastor dijo. Muchas veces Dios te sana y no te das ni cuenta. Pero como Dios es fiel y tarde o temprano nos damos cuenta, y por la vía más verdadera, pues, que una doctora no me va a mentir, una radiografía no va a mentir. Ahí me han pasado el aparato y vieron que no tengo cálculos.
Así es que Dios Qué bueno. sigue obrando, sigue haciendo milagros, la misericordia de Dios nos sigue persiguiendo. Así es. Qué bueno que lo sigue creyendo, sí. Bueno, le agradezco mucho. Gracias. También a ti por el espacio y espero que sí, pues que la gente siga creyendo que cuando la tormenta viene, pues ahí está el Señor. Cuando hay silencio, ahí está el Señor obrando. Dios nunca nos abandona. Así es. Bueno, pues ya solo queda hacer las flexiones que le dijimos. No, mentira. Muchas gracias. Adiós. Bueno.